Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Listos para el examen? A las 8 lo hacemos el examen, ¿les parece? Bueno, jóvenes, primeramente necesito que definamos el horario del examen. Va a ser de 1 hora de duración. Les pido, por favor, nos podamos coordinar de manera de que los que trabajan no se vean afectados, porque solamente van a poder hacerlo durante 1 hora. Entonces, ¿quieren que se los coloque para las 8 de la noche o para las 9 de la noche? A las 8 estaría bien. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? Sí, a las 8 está bien, listen. A las 8. Listen sería bien para las 7. O sea, mi idea es hacerlo lo más nocturno posible porque tengo entendido que hay gente que trabaja en la tarde. Entonces, como nuestro horario era en la noche, entonces, bajo esa lógica tendría que ser en el horario de la noche, ¿no? O sea, mínimamente 7:30 era nuestra clase. Por eso yo decía a las 8. Cosa que ustedes primero hablen con su familia y les digan que van a dar el examen y por ende van a necesitar utilizar el internet. Entonces, como ese horario de las 8 también es el horario del noticiero, entonces sus familiares en vez de conectarse a internet, que se pongan de repente a ver las noticias, cosas que ustedes no tengan problemas con su conexión de internet. Entonces yo por eso decía a las 8 de la noche. Sí, está bien a las 8. ¿Ya? Es importante, no sé si ya lo vieron el video de las recomendaciones para dar el examen. ¿Ya lo vieron todo? Sí, ya lo vi. Sí, Ya, entonces ya saben que no pueden darle para atrás a la pestaña porque eso va a hacer que como que ustedes estén cerrando. A este botoncito de aquí no le pueden dar cuando estén dando el examen por si acaso. No se puede volver para atrás. Se cierra su examen y es como si ustedes lo estén enviando hasta ahí su examen. Por favor, no van a cometer ese error, que ese es el error que han tenido muchos estudiantes en otras materias. Dice una duda, ¿en el examen se utiliza el teclado? No, en este caso Solo el mouse, ¿no? solamente van a necesitar mouse, porque solamente tienen que escoger una sola respuesta. Ah, Eh, ya. eh, Creo yo que, si mal no recuerdo, en este examen no hay verdadero y falso, solamente son puro opción múltiple, ¿ya? Este, ya con esto, entonces, en el receso, lo voy a programar el examen para las 8 de la noche del día de mañana. Necesito que ustedes en el receso entren a la plataforma y vean que ya pueden, que ya lo tienen el examen marcado. No los va a dejar entrar al examen hasta mañana a las 8 de la noche. ¿Ya? Así que por favor, eso es lo primero que vamos a hacer cuando volvamos del receso ahorita. Ni bien yo lo marque el examen, les voy a mostrar, les voy a comunicar para que ustedes lo puedan comprobar si están pudiendo ingresar. ¿Ya? Bueno, continuando con el avance, para ir poniéndonos al día,
la unidad 3 de oferta y demanda. Aquí quedamos, ¿no? Porque la unidad 2 es la que terminamos el viernes, si no estoy mal, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, elasticidad, precio de la oferta y de la demanda. A menudo la oferta y la demanda indican algunas fuerzas aumentan o reducen las cantidades, pero para que estas herramientas sean verdaderamente provechosas, es necesario saber cuánto de la oferta y la demanda responden a cambios en los precios. Algunas, como los viajes de vacaciones, son muy sensibles a modificaciones a los precios. ¿Esto qué quiere decir? Que si varían los precios, varía mucho la cantidad demandada. Otras, como la comida o la electricidad, son necesidades para las cuales las compras responden muy poco a los cambios en los precios. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio en todas las comidas, inevitablemente tenemos que seguir comiendo. Así que vamos a seguir comprando. O la electricidad o los servicios básicos. Por más que suba su precio de los servicios básicos, nosotros tal vez varíe mínimamente, pero nosotros vamos a seguir utilizando agua para beber, agua para nuestra higiene personal, agua para prepararnos algunas cosas. Entonces, son productos que no van a variar mucho. La relación cuantitativa entre precio y la cantidad comprada se analiza mediante un concepto crucial llamado elasticidad. Elasticidad precio de la demanda. También es llamado elasticidad precio. Indica cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía. Su definición exacta es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida en la variación porcentual del precio, tomando en cuenta que las otras fuerzas se mantienen constantes. La elasticidad precio, es decir, la sensibilidad a las variaciones de los precios, cambia muchísimo de unos bienes con respecto a otros. Cuando es alta, el bien tiene una demanda elástica, lo cual significa que la cantidad demandada responde extraordinariamente a variaciones en el precio. Cuando la elasticidad precio de un bien es baja, se quiere decir que es inelástica y la cantidad demandada responde muy poco a cambios en el precio. Es decir, cuando una demanda es elástica, hay una alta variación de la cantidad cuando uno hace una pequeña variación en el precio. Y una demanda es inelástica cuando uno varía mucho en el precio y poco en la cantidad. Vamos a ver, para ver si me están siguiendo. Cándido. ¿Qué ocurre cuando una demanda es elástica? ¿Qué ocurre con la variación en el precio y la cantidad? Se mantienen, dicen. No. Cuando una demanda es elástica, significa que una pequeña variación en el precio produce una alta variación en la cantidad demandada. Es decir, varía un poquito la cantidad en el precio, 50 centavos un boliviano, y me varía en la cantidad demandada de unas 20 o 30 unidades. Así es la relación. Varía muy poco en precio, varía bastante en la cantidad demandada. Vamos con Luis Alejandro. En el caso de la inelasticidad, ¿qué pasa en el precio y la cantidad demandada? Dice que la variación en el precio, una variación enorme en el precio, no... hay poca variación en la cantidad demandada. Correcto. Ok, muy bien, jóvenes. Sea así, continuamos. La demanda de bienes fáciles de sustituir por otros tiende a ser más elástica que de aquellos que no tienen reemplazo, como dijimos anteriormente. Si es servicios básicos, agua, luz, teléfono, esas demandas, como no tienen reemplazo, no vamos a dejar de utilizar luz, no vamos a dejar de utilizar agua,
es inelástico. ¿Por qué? Porque no hay variación en el precio que nos pueda hacer variar nuestro consumo, nuestra cantidad que compramos. En cambio, cuando el bien es fácil de sustituir por otro, nosotros variamos un poco el precio y vamos a comprar más ese producto. ¿Por qué? Porque es más barato que otro. Es decir, ¿recuerdan cuando dijimos pollo, carne o pescado? Si baja mucho la cantidad, el precio del pollo, va a hacer que aumente mucho la cantidad demandada de pollo. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar clientes a los que compran carne, a los que compran res, a los que compran marisco, porque vamos a estar más baratos. Entonces, otro ejemplo, si mañana suben los precios de los alimentos y los zapatos, difícilmente las personas dejarán de comer o se trasladarán descalzos, por lo que sus demandas son inelásticas con respecto al precio. Sin embargo, si la llegada de una enfermedad de vacas lolas hace que el precio de la carne aumente, la gente tratará de comer pollo, cerdo o pescado. Por lo tanto, tiene una alta elasticidad con respecto al precio. Entonces, cuando hablamos de elasticidad y decimos que tiene una demanda elástica, quiere decir que una pequeña variación en el precio hace una gran variación en la cantidad demandada. Si decimos que tiene una demanda inelástica, quiere decir que una fuerte cantidad en el precio, una fuerte cantidad de variación en el precio hace que varíe muy poco la cantidad demandada. Esa es la relación que hay entre elasticidad e inelasticidad. Perdón, entre una demanda elástica y una demanda inelástica. Cálculo de las elasticidades. La definición precisa de elasticidad-precio es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual del precio, tomando en cuenta que las otras fuerzas se mantienen constantes. Es decir, solamente vamos a tomar en cuenta la variación de la cantidad demandada y el precio, no de las otras fuerzas externas que conforman la demanda. Clases de elasticidad-precio. Cuando una variación del precio del 1% provoca una variación de la cantidad demandada superior, es decir, que de repente hace que varíe un 2, un 5 o un 10%, a ese porcentaje se dice que la demanda es elástica con respecto al precio. ¿Por qué? Porque solo varió 1% el precio, pero sin embargo la cantidad demandada varió más que ese 1%, varió 2, 5, 10 o cualquier otro porcentaje. Estoy dando simplemente un ejemplo, no quiere decir que siempre vaya a variar así. Entonces, cuando ocurre esto, cuando la cantidad demandada varía más que el porcentaje en el precio, se dice que la demanda es elástica. Cuando una variación del precio del 1% provoca que la cantidad demandada en menor porcentaje, es decir, que de repente, en este caso vamos a decir que el varió en el 0.01% o varió el 0.0001%. Así, en este caso, cuando son inelásticos, una variación de un 1% en el precio hace que la cantidad demandada solamente varíe muy poca cantidad. Entonces aquí decimos que la demanda es inelástica con respecto al precio. Ahora, un importante y especial casi es que la demanda, hay el caso de que la elasticidad sea unitaria. Es decir, que el mismo porcentaje que varía el precio es exactamente igual a la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Se entiende? O sea, si varía un 5% el precio, igual la cantidad demandada varía un 5%. Ahí decimos que tiene una elasticidad unitaria, cuando son exactamente iguales. A ver, comprobemos que me están siguiendo. Cándido, ¿cómo es la variación? ¿Ya le dije? Sí. Ya, entonces vamos a... Carla, ¿cómo es la variación del precio? Dicen, acabo de entrar, pero ya, a ver, dígame.
A ver, entonces, ¿cuándo se dice que tenemos una elasticidad unitaria? Es lo último que acabamos de ver. Me imagino que eso sí lo escuchó. No, Lice. Ya, ok. Siguiente. Andrea Almaraz. La misma pregunta. Dice, me conecté recién porque me había olvidado de la clase. Le voy a estar tomando asistencia las mañanas, el jueves. No, en serio, fue que mi hermana me dijo, no tiene clase, ahí me acordé. Ya. Arelice, entonces la misma pregunta. Cuando el precio son iguales, ¿Cómo? lo que preguntó es cuándo es unitario, ¿no ve? ¿Cuándo se nos presenta una elasticidad unitaria? Es cuando los precios son iguales, o sea, no hay variación entre los precios. No. A ver, voy a explicarlo de nuevo. En la elasticidad unitaria, una variación en el precio es exactamente igual a la variación que se pueda dar en la cantidad demandada. Es decir, si yo varío 10% mi cantidad, el precio, mi cantidad demandada igual va a variar un 10%. Por eso es que es unitario, porque es uniforme, es decir, que en ambas fuerzas va a variar exactamente el mismo porcentaje. ¿Me dejo entender? ¿Eso es un todos entendemos o eso es un nadie entiende? Sí, está claro. Ok. Otro ejemplo, Lice, si se puede. Sí, Ya, por favor. ejemplo, Dicen, ¿será que la puede meter a Jenny? Hola, y ahora. a ver, ¿pero me tiene agregado Jenny? Me imagino que sí, no sabía nada. Yo hoy la llamé para preguntarle si había pagado y me dijo que no sabía nada de nada, pero ya la metieron al grupo. Ya, porque me aparece Carla, José Carlos, Andrea, Einer, Jorge Ponce, Alexis, Arely, Carlos Pedraza, Dayana, Emi, Indira, Katia, Lorena, Luis Alejandro, María Alejandra, Pura, Vanessa y Jessy. Esos son los que me salen para que yo pueda invitar. No le dicen, ahorita acaba de llegar aquí, yo la voy a meter. Ah, ya. Ok, ¿Ya? listo. Vamos con la siguiente pregunta. Ya le dije a Carla. Indira. Y prepárese, Jimena. Ahí. Voy a traer silla. A ver, ¿qué me va a preguntar? Indira, ¿cómo ocurren las variaciones de precio y cantidad cuando tenemos una demanda elástica? Ay, no sé, Lice, yo no le entendía eso de verdad. Así que no sé cómo responderle. Jimena, ¿usted? Jimena, Sí, Lice. ¿usted me puede responder la pregunta? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Cómo es la variación de precio y cantidad en tema de porcentaje cuando uno tiene una demanda elástica? Ay, no sé explicarlo. Ya, ok, voy a hacer, nuevamente vamos a volver a esto entonces. Cuando la demanda es elástica, ya sabemos que un pequeño porcentaje, perdón, una pequeña variación en el precio hace una gran variación en la cantidad, ¿cierto? ¿Eso está claro? Sí, Lice. Ya. Entonces, ahora, traducido ese concepto en porcentaje, quiere decir que si, por ejemplo, variara 1% el precio
de la demanda va a provocar una cantidad demandada superior al 1%. Por eso que puse 2, 5, 10%. Porque la cantidad demandada va a variar en mucho más que un solo 1%. ¿Ahí ya me dejé entender? Listen, disculpe, me voy a salir un ratingo para pasarle la contraseña y ingresarla a Jenny ya, por favor. Ok. ¿Los demás entendieron? Y hasta ahí, licencia. Ya. Ahora, el caso contrario ocurre cuando tenemos una demanda inelástica. ¿Aquí qué pasa? Póngale que nosotros de repente no variamos un 1%, para que no nos quedemos con ese porcentaje. Variamos un 10% en el precio del producto. Sin embargo, la cantidad demandada solamente varió en un 0.01 o 0.01. Por eso es que es inelástica, porque la proporción de variación en el precio es mayor que el impacto que tiene en la cantidad demandada. Entonces, fíjense que aquí varía en 10% en el precio, pero sin embargo en la cantidad demandada solamente varió un 0.1 o un 0.0001. ¿Entienden? Sí, licencia. Ya vamos a ver si se entiende. A ver, ¿a quién va a ser mi afortunado? Vanessa. Vanessa, si yo tengo, de repente vamos a imaginarnos que tengo una venta de chocolate. Y yo tengo mi precio en un 2%. ¿Cuánto cree usted que mínimamente tendría que variar mi cantidad demandada de chocolate? ¿Me lo vuelvo a repetir, por favor, Lisa? Ya, nos vamos a imaginar que nosotros tenemos una venta de chocolate. ¿Ya? Ese es el primer paso. Y nosotros tenemos una demanda elástica. Vamos a irnos a este caso. Si yo mi chocolate lo hago variar en un 5% su precio, no estoy diciendo si para arriba o para abajo, pero solamente digo que va a variar un 5%. ¿Cuánto tendría que variar la cantidad demandada? Tendría que ser superior la cantidad demandada, Lisa. Perfecto. Porque Muy bien, Vanessa, muy bien. sí, tendría que ser elástico. Vamos a ir con otro. Luis Alejandro. Sí, Luis Alejandro, si yo tengo de repente mi producto es un bien de lujo, un auto, vendemos vehículos Mercedes-Benz, esos que son carísimos, ¿ya? Y yo varío mi precio en un 10%. ¿Cuánto tendría que variar mi cantidad demandada si yo tengo una demanda inelástica? ¿Cuánto debería variar? La variación de la cantidad demandada sería inferior a ese porcentaje, porque estamos ante una variación inelástica, una elasticidad inelástica. ¿Se Tiene animaría que a ser darme un menor. número de ese porcentaje? ¿Cómo dice? ¿Se animaría a darme algún número que cumpla con esa regla? Es decir, en un porcentaje. Sería menor al 10%, o sea, puede ser 7, 8, 6. Ya, ok. Gracias. Ok, jóvenes, continuamos.
¿Tienen lápiz y papel? Podamos hacer un ejercicio, un breve ejercicio. Este ejercicio ya lo hemos hecho, pero necesito que lo hagan nuevamente para que dominen la fórmula. ¿Tienen calculadora? De repente en la del celular sirve, por si acaso. ¿Dicen algo de esto? ¿Va a entrar estos ejercicios van a entrar en el examen, en el otro? En el final les hago esto, ya los estoy armando el examen final y por si acaso, para darles mayor beneficio a ustedes, el primer parcial es la unidad 1 y 2 y la 3 y 4 es para el examen final. Pero en el 3 y el 4 sí hay ejercicio. Y ¿Ya? tenemos que encerrar la respuesta final ya. Correcto. Ah, ok. Son de encerrar las respuestas, pero para llegar a ver cuál es la respuesta adecuada, me imagino que tendrán que hacerlo el ejercicio o ver la lógica de lo que acabamos de decir. Cuando es elástico, ¿qué ocurre? Cuando es inelástico, ¿qué ocurre? Y cuando es unitario, ¿qué ocurre? Por eso es que estoy haciendo énfasis en esos tres conceptos. Para que el que pueda resolver, hallar la respuesta sin resolver el problema, bienvenido. Si no, van a tener que resolverlo todo el problema. ¿Ya? Entonces, ¿partimos de qué? Esta es la fórmula para encontrar la elasticidad de la demanda. Entonces vemos que necesitamos la variación en la cantidad demandada dividido entre la variación del precio. Entonces, supongamos que la cantidad demandada del punto A es donde tenemos un precio de 90 y la cantidad demandada es 240. Entonces tenemos aquí el punto A en el que el precio es 90 y la cantidad demandada es 240. Luego tenemos un leve incremento en el precio donde el precio va a ser 110, lo que hizo que los compradores disminuyan la cantidad comprada a 160. Entonces subimos de precio a 110, pero disminuye nuestra cantidad demandada de 240 a 160. Entonces vamos a calcular la variación porcentual en el precio y la variación porcentual en la cantidad demandada. Entonces, hacemos la operación y primero vemos la variación en la cantidad demandada. Entonces, vemos que del punto A al B varió de 240 a 160. No se olviden que cuando nosotros calculamos o hacemos este ejercicio, no tomamos en cuenta los signos, ya que la elasticidad tratamos de que sea siempre positiva. ¿Ya? Y luego dividimos entre la suma de ambos para encontrar el promedio y lo dividimos entre 2. Recuerdan que hacíamos el cálculo promedio para no tener el conflicto de saber cuál es el punto A y el punto B, cuál va primero y cuál va después. Entonces, primero, la disminución entre 240 y 160, que es la cantidad, dividido entre la suma de ambos, dividido entre 2. Es decir, el promedio de los dos. Entonces, 240 menos 160 es igual a 80. Luego, 240 más 160 es 400. Dividido entre 2, 200. ¿Cuánto es 80 dividido entre 200? 0.4. Para transformarlo a porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos sale 40%. ¿Alguien saca un número diferente? Lo mismo. Ok, ahora vamos a la variación porcentual en el precio. Hay que sacar la diferencia entre el punto A y el punto B con respecto al precio, o sea, de 110 y 90, y luego el promedio de ambos puntos. Entonces lo sumamos y lo dividimos entre 2. Entonces, la primera parte, 110 menos 90, es igual a 20. Mantenemos el dividido y resolvemos la segunda parte. 90 más 110, 200. Dividido entre 2, 100. 20 dividido entre 100
es 0.2. Para hacerlo porcentaje lo multiplicamos por 100 y da 20%. ¿Hasta ahí todos estamos iguales? Y luego no es más que reemplazar en nuestra fórmula variación en la cantidad demandada es nuestro 40 dividido entre la variación en el precio, que es este 20. 40 dividido entre 20 va a ser 2. ¿Todos llegan al mismo número? Sí. ¿Alguien tiene algo diferente? No, Licen. ¿Ya? El mismo. De todos modos, ya saben que esto queda grabado y ustedes pueden resolverlo solos de repente, más adelante, y esto todavía no entra en el examen. Seguimos. En la práctica resulta un poco complicado calcular la elasticidad, por lo que se debe tener especial cuidado en 3 pasos claves. Primero, recuerde suprimir los signos negativos de las cifras. Así, todos los cambios porcentuales serán positivos. Esto significa que todas las elasticidades que se registren con números positivos, aunque los precios y las cantidades demandadas se muevan en dirección opuestas en las curvas de las pendientes negativas. Entonces, aquí nuevamente, les hago recuerdo que la elasticidad no va a tener signo negativo. Punto número 2. Tome en cuenta que la definición de elasticidad utiliza los cambios porcentuales en el precio y en la demanda, y no los cambios absolutos. Esto tiene un efecto neto de que las variaciones en las unidades de medición no afectan la elasticidad, porque, por ejemplo, por lo tanto, ya sea que mida el precio en centavos, en dólares, en yuan, en euro, la elasticidad debe seguir siendo la misma. Entonces, aquí no importa, digamos, que de repente queramos calcular la elasticidad en centímetros, en metros, en bolivianos, en dólares. Llama a la tutora Lori y dile que tengo clase. La elasticidad va a seguir siendo la misma sin importar la unidad de medida que se utilice. Y por último, note el uso de promedios para calcular los cambios porcentuales en el precio y la cantidad. La fórmula para un cambio porcentual de variación en el precio dividido entre el precio inicial, el valor de la variación en el precio, en el ejemplo anterior, era 110 menos 90 igual a 20. Pero nos resulta evidentemente cuál es el denominador P, o sea, no sabemos si utilizar el 110 o el 90. Entonces, para eso colocamos el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Colocamos el precio inicial o el final dividido entre 2 para ver el promedio entre ambos. Y por eso es que en la fórmula que tenemos hacemos esta operación de aquí. 110 más 90 dividido entre 2. De manera que cuando dividamos no tengamos problemas para saber si es que dividimos entre 110 o entre 90. Porque la fórmula supuestamente es variación de precio entre el precio inicial. Pero aquí no se sabe cuál es el precio inicial, si 110 o 90. Entonces lo que hacemos es un promedio, que es la variación, que es el precio 1 más el precio 2 dividido entre 2. Por eso son esas 3 reglas muy importantes a la hora de que nosotros queremos resolver el valor de la elasticidad de la demanda. ¿Alguna duda, consulta de estos 3 pasos claves para calcular la elasticidad? Ok, continuamos entonces. En la práctica resulta un poco complicado la elasticidad, por lo que se debe tomar un especial cuidado en los 3 pasos claves. Para cambios porcentuales muy pequeños como 100 o 99, no importa si se utiliza el 99 o el 100 como denominador, pero para cambios mayores la diferencia es significativa.
A fin de evitar ambigüedades, se tomará el precio promedio como denominador. De igual manera, se debe utilizar las cantidades promedio del denominador. Por lo tanto, nuestra fórmula exacta quedaría así. Variación en la cantidad dividido entre la cantidad 1 más la cantidad 2, dividido entre 2, dividido entre la variación del precio, y esto dividido entre el precio 1 más el precio 2, dividido entre 2. Cuando hacemos esta operación, lo único que estamos haciendo es buscar el promedio entre esos dos precios. Nada más. De manera de que nos evitemos llegar a estas ambigüedades. ¿Cuál de los dos hay que utilizar? ¿Se entiende? Jóvenes, necesito que sean sinceros conmigo porque esto es pregunta de examen y los únicos que van a salir perjudicados son ustedes. Así que por favor sean sinceros conmigo si no están entendiendo para ver cómo lo explicamos de otra manera. Yo sí lo entiendo. Yo no lo hice. Ya. Yo tampoco. ¿En qué parte se chipó? En todo. Ya. Estas tres reglas que utilizamos hacen que pasemos de esta fórmula a esta otra fórmula. ¿Ya? De esta de acá a esta de acá. Aquí hay una pequeña contradicción. ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, si hay una variación, si queremos aplicar solo esta fórmula, no sabemos cuál es el precio sub 1 que tiene que ir acá. Perdón, aquí es la cantidad sub 1. ¿Cuál es la cantidad sub 1? ¿Cuál es la cantidad inicial? ¿240 o 160? ¿Cuál tendría que ser la? Porque esto significa variación de la cantidad dividido entre la cantidad inicial. Y el de abajo significa variación en el precio dividido entre el precio inicial. Entonces, como a veces se nos genera una confusión de que no sabemos cuál de los dos vendría a ser el precio inicial o la cantidad inicial, es por eso que cambiamos la fórmula y la transformamos en promedio, de manera de que no nos vayamos a equivocar en ese tema, en saber cuál es el precio inicial o cuál es la cantidad inicial. Preferimos trabajar con la cantidad y el precio promedio. ¿Se entiende? Se entiende algo, Lice, quizás con un ejercicio nos ayudaría más. Ok. Me queda 1 minuto con 20 segundos. Ya no me da para hacer un ejercicio, pero en la continuación de esta clase vamos a hacer otro ejercicio. Por favor, los que no entienden, necesito que tengan a mano lápiz, papel y calculadora, por favor, para que lo vamos resolviendo uno por uno. ¿Ya? Y vamos a resolverlo, por favor, los que entienden más esto, voy a pedirle un poquito de paciencia con los que no lo entienden, porque necesito que todos entendamos, porque todos van a dar el examen y de esto depende la puntuación que puedan llegar a tener en su examen, ¿ya? Otra cosita, ahorita en este momento, en este receso, voy a programar el examen para mañana a las 8 de la noche. Por favor, unos 5 minutitos antes de entrar a la clase, intenten ingresar a la plataforma y verifiquen que puedan verlo el examen. No van a poder ingresar hasta la hora, pero sí van a poder verlo. ¿Sí? Dijo que la licenciada que no se iba a ver hasta la hora que esté programada. Dijo, ahorita me escribió ella porque yo le dije que no lo podía ver. Pero Se va a ver que está programada, pero yo lo voy a no programar. se va a poder. Ahorita yo lo voy a programar. Lo van a poder ver, pero no van a poder entrar. Intenten algo. ¿Ya? Exacto. Ok, jóvenes, nos vemos a las 1:30.